Este es un vídeo correspondiente al tema 2, análisis, y más concretamente a su sección número 3, casos. Bien, hasta ahora lo que ya sabemos es que el coste de un algoritmo es una función no decreciente, t de n, de manera que esa función de coste está parametrizada sobre la talla del problema que aquí llamamos n. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la función de coste de un algoritmo va a depender cuantitativamente de ese factor, ¿vale? De manera que, en principio, cuanto más grande sea la talla del problema, mayor será el coste de nuestro algoritmo. ¿De acuerdo? Sin embargo, además del factor cuantitativo de la talla, el coste de un algoritmo también podría depender de la existencia o no de lo que vamos a llamar diferentes instancias. Es decir, que los datos de entrada vengan en una configuración u otra. ¿De acuerdo? Os pongo un ejemplo. Si estamos buscando un elemento dentro de un array que tiene 100 posiciones y buscamos ese mismo elemento en un array que tiene 10.000 posiciones. ¿De acuerdo? La búsqueda se hace de forma sincronizada, es decir, empiezo de izquierda a derecha y voy mirando la posición 0 de los dos arrays. ¿De acuerdo? A continuación, si no lo encuentro, pues paso a la posición 1 de los dos arrays. Uno, a priori, podría pensar que cuantitativamente el factor del tamaño del array, que hace referencia lógicamente al espacio de búsqueda, pues es el valor de la talla del problema. Es decir, a priori, pues va a ser un problema más costoso buscar en un array de 10.000 posiciones que buscar en un array de 100 posiciones solamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el tamaño del array va a ser lo que representa la talla del problema. Sin embargo, si os habéis dado cuenta y si habéis sido un poco avispados, el hecho de que un array sea más grande que el otro, eso no determina de ninguna manera el factor de éxito de nuestro algoritmo. Es decir, no hay nada que nos diga en nuestro algoritmo que yo voy a poder encontrar el elemento antes en el array pequeño que en el array grande. Podría darse que tuviéramos la gran suerte de que estamos buscando los datos y lo encontramos antes en el array grande. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a llamar una instancia de un determinado problema a todas aquellas configuraciones diferentes de los datos de entrada que en la práctica representan un coste similar. ¿De acuerdo? Es decir, la lógica del programa se comporta del mismo modo. Bien, si analizando un algoritmo detectásemos diferentes instancias que causaran variaciones significativas en su comportamiento y por lo tanto en su coste, entonces tipificaríamos estos tres siguientes casos, ¿vale? ¿Cuál sería el coste del algoritmo en la mejor de las circunstancias posibles, lo que vamos a llamar el caso mejor? ¿Cuál sería el coste del algoritmo en las peores circunstancias posibles, lo que vamos a llamar el caso peor? Y luego siempre vamos a poder obtener el coste del algoritmo en promedio. Es decir, estadísticamente va a ser un coste entre el caso peor y el caso mejor, pero bueno, nos interesaría saber si está más cercano a uno o a otro. ¿De acuerdo? Para eso vamos a tener que disponer de una cierta información estadística para poder obtener la media de los costes de todas las instancias del problema. ¿De acuerdo? Para ello necesitaríamos conocer la distribución de probabilidad de todas esas instancias del problema, con qué frecuencia ocurren. ¿De acuerdo? Bien, para cada uno de estos tres casos, el caso mejor, el caso peor y el caso promedio, la notación que vamos a utilizar es la de un superíndice encima de la T mayúscula. ¿De acuerdo? De esa manera tendríamos T super M para el caso mejor, T super P para el caso peor y T super mu para el caso promedio. ¿De acuerdo? En los tres casos, lógicamente, la dependencia es sobre n, de forma que, lógicamente, la talla del problema sigue estando presente a pesar de que estemos tipificando instancias significativas. ¿De acuerdo? Luego lo que ocurre en la práctica es que a la hora de analizar un algoritmo en general, los costes que más nos interesan calcular serían el peor caso y promedio, ¿vale? Estos dos.
Más que nada porque las circunstancias del caso mejor pocas veces suelen darse, o muchas veces lo que ocurre es que las circunstancias del caso mejor están relacionadas con un problema ya resuelto, con lo cual si el problema está resuelto ya, pues posiblemente no nos interese utilizar ningún algoritmo para resolverlo, ¿no? Algo así. Bien, por lo tanto, esto van a ser un poco los pasos que vais a tener que realizar para poder obtener el coste teórico o a priori de cualquier algoritmo, ¿vale? Estos tres pasos además coinciden un poco con los típicos apartados de cualquier pregunta de examen relacionado con este tema. Por un lado, paso 1 sería determinar la talla del problema. Eso lo primero, es decir, encontrar aquellos parámetros de entrada de tipo cuantitativo que son los que influyen en el coste de una manera directa. ¿De acuerdo? Determinar la talla del problema, en primer lugar. Una vez hemos analizado la talla del problema, tenemos que verificar si en nuestro algoritmo existen instancias significativas. Es decir, si se observan comportamientos diferentes del algoritmo ajenos a la talla. ¿De acuerdo? Cuando estemos hablando de un caso mejor o un caso peor, tendría que ser algo que no tuviera nada que ver con la talla del problema que hemos determinado en el paso 1. ¿De acuerdo? Muy importante. Y por último, obtener la función de coste en función de lo que hayamos dicho en el paso 2. De manera que, si hubiésemos dicho que nuestro algoritmo no presenta instancias significativas, entonces calcularíamos nuestra función de coste y utilizaríamos la notación asintótica tecta. Y en cambio, si en el paso 2 hubiésemos dicho que sí que había instancias significativas, entonces analizaríamos por separado los costes de nuestro algoritmo en los casos mejor y peor. De esa manera, el análisis del caso mejor nos permitiría establecer la cota inferior del coste de nuestro algoritmo, mientras que el del caso peor nos permitiría determinar una cota superior del coste de nuestro algoritmo. En el caso de la cota inferior, utilizaríamos la notación asintótica omega, y para el caso de la cota superior utilizaríamos la notación asintótica O. Bien, vamos a ver todo esto con un ejemplo, ¿vale? Vamos a analizar el típico problema de recorrido de un array. Dice sea A, un array de n elementos que se puede recorrer de esta manera. Hago un bucle for donde yo esos n elementos los recorro uno a uno en cada una de las iteraciones de este bucle, y en cada iteración lo que hago es realizar alguna operación con el elemento iésimo. ¿De acuerdo? Esa operación asumimos que es una operación que tiene un coste constante. ¿De acuerdo? Bien, pasaríamos a continuación a tratar de calcular el coste de nuestro algoritmo. Para ello seguiríamos estos tres pasos que hemos visto en la transparencia anterior. El paso número 1 era determinar la talla del problema. Bien, pues si vemos este algoritmo, se trata de encontrar un parámetro de entrada del problema que de forma cuantitativa sea capaz de estimar una medida de la dificultad del problema. Y que, entre vosotros y yo, pues también está relacionado de alguna manera con el número de datos a procesar. Bueno, pues resulta evidente entonces que la talla del problema va a ser el número de elementos del array. Si os dais cuenta, cuanto mayor, cuanto más grande sea este array, pues el proceso de recorrerlo va a ser un proceso más costoso. Por lo tanto, el número de elementos del array es una medida cuantitativa de la dificultad de cualquier problema de recorrido de un array. ¿De acuerdo? Bien, ese sería nuestro paso número 1. Vamos a ver el paso 2. Dice analizar si existen instancias significativas. Bien, entonces, lo que nos vamos a preguntar a continuación es si en este algoritmo, de manera independiente a la talla del problema, existiera alguna otra circunstancia que hicieran que mi algoritmo, por ejemplo, pudiera tardar menos en resolver el problema o tardar más. Bien, como veis a continuación, aquí tenemos un bucle que hace exactamente n iteraciones, siendo n la talla del problema. Y de ahí no nos podemos escapar, estamos de alguna manera atados de manos y no existe ninguna otra circunstancia por la cual este algoritmo dejase de hacer n iteraciones. Por lo tanto, una cosa que vais a aprender a partir de ahora es que cualquier problema de recorrido solo
tiene una única instancia. O lo que es lo mismo, que no existen instancias significativas y por lo tanto no se puede distinguir ni un caso mejor ni un caso peor. No existe esa posibilidad. Por lo tanto, el coste genérico del algoritmo lo aproximaríamos contando el número de iteraciones que se hacen y, de alguna manera, pues lo que cuesta de ejecutar el cuerpo del bucle. ¿Vale? Como habíamos visto en la sección anterior. Por lo tanto, hablaríamos de un total de n iteraciones donde el cuerpo del bucle incluiría estas instrucciones y se ejecutarían en modo secuencia y por lo tanto tendrían un coste 1. Por lo tanto, n iteraciones, coste 1 cada una de esas iteraciones, total coste n. ¿De acuerdo? Y por último, pues viendo un poco el paso 3, obtener la función de coste. En el caso de que no haya instancias significativas, utilizaríamos la notación tecta. Es decir, si hemos dicho que el coste temporal de nuestro algoritmo es t de n vale n, pues nuestra función de coste t de n pertenece al conjunto tecta de n. Bien, pasemos a ver otro ejemplo, en este caso un algoritmo de búsqueda sobre un array. ¿Vale? Tenemos un array de n elementos, al igual que en el ejemplo del recorrido, y lo que estamos intentando encontrar es aquel primer elemento que cumpla una determinada propiedad, ¿vale? Realizando una típica búsqueda de izquierda a derecha. Por lo tanto, tendríamos nuestro bucle habitual de búsqueda, ¿vale? De forma que empezando en la posición 0 y mientras no nos salgamos del array, ¿vale? Vamos avanzando hacia la derecha siempre y cuando no estemos encontrando lo que estamos buscando en el elemento iésimo. ¿De acuerdo? De manera que cuando este bucle termina, puede haber terminado o bien por esta condición de aquí o bien por esta de aquí, ¿vale? Si termina por culpa de esta condición de aquí, en realidad lo que ha pasado es que ha habido fracaso en la búsqueda. Y si termina por culpa de esta condición de aquí, es que el elemento iésimo ha satisfecho la propiedad de búsqueda que estábamos realizando, ¿vale? Por lo tanto, eso lo podemos preguntar con un if else poniendo esta primera condición de aquí, de manera que si esto sigue siendo verdad, es que ha habido éxito en la búsqueda y por lo tanto puedo devolver i como la posición de éxito en la búsqueda, ¿vale? En caso contrario, lo que hago es devolver -1 a modo de referir un fracaso en la búsqueda, ¿de acuerdo? Asumimos también, como en el caso anterior, que la operación propiedad, que sirve para verificar si el elemento iésimo cumple lo que estábamos buscando, tiene un coste constante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siguiendo nuestro mismo algoritmo anterior, el primer paso para poder calcular el coste teórico de este algoritmo sería determinar la talla del problema. Si os acordáis, la talla del problema, en este caso, pues también es el número de elementos del array, ¿vale? De alguna manera hace referencia al tamaño de nuestro espacio de búsqueda. Por lo tanto, el número de elementos de nuestro array sería la talla del problema. Bien, a continuación deberíamos intentar verificar si hay o no instancias significativas en nuestro código, ¿vale? Fijaros porque ahora sí que va a haber, ¿eh? Fijaos que este código lo que hace es un bucle de n iteraciones donde va avanzando, pero en el momento que haya éxito en la búsqueda, este bucle termina. Con lo cual, fijaros que ahora yo no estoy haciendo n iteraciones sí o sí, como en el caso anterior, sino que yo hago n iteraciones, pero por el camino, si tengo éxito en la búsqueda, en ese momento mi proceso termina. Con lo cual, fijaros que vamos a poder decir que de una manera independiente de la talla del problema, podríamos hablar de una instancia que podría ser esta, por ejemplo. El elemento que yo estoy buscando lo encuentro en la posición 0 del array, independientemente de lo grande que sea este array. ¿De acuerdo? Esta podría ser una instancia posible. ¿De acuerdo? Otra instancia posible podría llegar a ser pues que lo busco en la posición 0, ahí no lo encuentro, pero a continuación lo busco en la posición 1 y tengo éxito, ¿vale? Esa podría ser otra instancia posible, es decir, todas aquellas configuraciones de los datos de entrada, de forma que yo estoy buscando algo, no lo encuentro en la posición 0, pero sí que lo encuentro en la posición 1.
¿De acuerdo? Así, 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 sucesivamente, lógicamente vamos a poder definir en total n instancias posibles, de manera que yo tengo éxito en la búsqueda. Y finalmente, una instancia más donde ha habido fracaso en la búsqueda y el elemento que yo quería buscar no se encuentra presente dentro del array. Con lo cual, en total, tendríamos n más 1 instancias significativas. ¿De acuerdo? De lo que se trataría entonces a continuación es, una vez tenemos el conjunto de instancias significativas de nuestro algoritmo, identificar aquellas que se correspondan con el caso mejor y el caso peor. Es decir, identificar aquellas instancias que representen las mejores condiciones y las peores condiciones respectivamente en cuanto a coste. Si os fijáis, en nuestro algoritmo, todas las instancias que hemos definido harían referencia a cuántas iteraciones se harían en este bucle. Por ejemplo, estas de aquí, simplemente visitaríamos la posición 0 del array y tendríamos éxito. En este otro llegaríamos a hacer 2 iteraciones. Visitamos la posición 0 y la posición 1. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, resulta bastante evidente que como estamos realizando una búsqueda secuencial de izquierda a derecha, empezando en la posición 0 del array, lo más conveniente de todo, de todas estas instancias que hemos definido anteriormente, sería que el elemento que yo estoy buscando lo encuentro en la primera posición en la que busco. En este caso, en la posición 0 del array. ¿De acuerdo? Y de la misma manera, el caso peor estaría representado por aquellas instancias significativas de nuestro algoritmo que de alguna manera representara el mayor número de iteraciones posibles. Eso se correspondería con estas dos instancias, de manera que en ambas realizo n iteraciones, solo que en esta de aquí tengo éxito en la última posición del array que estoy visitando, y en esta otra, después de hacer las n iteraciones, en la última posición tampoco se encuentra lo que yo estaba buscando. Por lo tanto, el caso peor podría estar representado por esas dos instancias. O bien la búsqueda fracasa de forma completa, o bien ha tenido éxito en la última posición que estaba buscando. Por lo tanto, y haciendo una especie de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora de nuestro problema de búsqueda lineal, habíamos dicho que el coste de este algoritmo dependía del tamaño de nuestro espacio de búsqueda, lo que en la práctica representa el número de elementos del array. Eso sería entonces la talla de nuestro problema. Luego habíamos dicho también que además del número de elementos del array, el coste del algoritmo también depende de qué instancia en particular del problema se esté realizando en cada momento. Habíamos dicho también que en total teníamos n instancias significativas porque habíamos llegado a la conclusión de que estas dos instancias que habíamos identificado a priori en realidad se trataban de la misma. Y por último, estábamos considerando también que la verificación de esta propiedad formaría parte de lo que sería el cuerpo del bucle, ¿de acuerdo? A la hora de contar instrucciones críticas. Pues bien, se trataría entonces de calcular cuál sería el coste de nuestro algoritmo en el caso mejor y en el caso peor, habiendo identificado anteriormente cuáles eran esas dos instancias. ¿De acuerdo? Bien, en el caso mejor, si os dais cuenta, habíamos dicho que solamente íbamos a hacer una única iteración de este bucle. Es decir, íbamos a verificar la posición 0 del array y ahí íbamos a darnos cuenta de que habíamos encontrado lo que estábamos buscando. Por lo tanto, estaríamos haciendo una única iteración donde lo que cuesta realizar esa iteración es el coste de un bloque o secuencia. Y por lo tanto, una única iteración de coste 1, total 1. Y en el caso peor, pues si os fijáis, en el caso peor estaríamos hablando de un fracaso en la búsqueda. En la práctica es como si esta propiedad de aquí o esta condición de aquí no estuviera, y por lo tanto este bucle while se ejecuta absolutamente por completo el máximo de sus iteraciones, es decir, n iteraciones. Por lo tanto, estaríamos hablando de n iteraciones, donde cada una de esas iteraciones tiene coste 1, total n. En notación asintótica diríamos que nuestra cota inferior, el coste de nuestro algoritmo, ya sin superíndice, fijaros, pertenece a omega de 1.
¿vale? Estaríamos hablando de el coste asociado al caso mejor. Y para la cota superior hablaríamos de que TDN, nuevamente sin superíndice, pertenece a ODN, es decir, el coste correspondiente al caso peor. Es decir, un coste constante como cota inferior y un coste lineal como cota superior de nuestro algoritmo de búsqueda lineal. Por último, antes de despedirme, os recuerdo que podéis despejar dudas en clase durante los 5 primeros minutos del próximo día, después de haber visto este vídeo, o también podéis preguntar en los comentarios del canal asociados a este vídeo y os responderé lo más rápidamente que pueda. Un saludo y hasta el próximo.